La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, con el apoyo de DBV Internacional, presenta Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos. Venezuela. Dar atención a personas en situación de vulnerabilidad como los privados de libertad y a los habitantes de zonas fronterizas forma parte del trabajo en la educación para jóvenes y adultos. Luis Bonilla, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Gerencia Educacional, especialista en formulación de políticas públicas en educación, ha combinado su labor docente con actividades como director de niveles y modalidades del Ministerio de Educación. Ha trabajado por 44 años en la educación para estos sectores vulnerables. Yo comencé a trabajar desde la educación popular a los 14 años, producto de la militancia social, y yo soy nativo de Rubio, el estado Táchira, en la frontera con Colombia, y en la década de los 70 había un fuerte flujo de población colombiana desplazada de la guerra hacia territorio venezolano, y muchos pasaban o se quedaban en mi pueblo, y en una oportunidad llegaba un grupo numeroso, como 200 familias, con niños y jóvenes, y muchos de ellos, incluso los padres, eran muy jóvenes, algunos casi contemporáneos míos, siendo yo un adolescente, y muchos, la mayoría eran analfabetas, y comenzamos a aprender cómo se enseñaba a alfabetizar, es decir, alfabetizamos, pero también aprendimos a alfabetizar en el proceso. Fue un poco aprender haciendo, y quizás ese fue el inicio del trabajo. Para Bonilla, los jóvenes en conflicto penal con la ley son olvidados por el Estado en materia educativa. Desde mi punto de vista hoy, dolorosamente tengo que decirlo, que los jóvenes institucionalizados, que el Estado los asume para todo el tema de cuando están en conflicto penal con la ley, son los olvidados de los olvidados, los invisibles de los invisibles del derecho a la educación, con los cuales aún en América Latina tenemos una deuda primero en los marcos jurídicos, todavía están prácticamente invisibles, no aparece por lo general en los sistemas educativos una modalidad para jóvenes en conflicto penal con la ley, no existen diseños curriculares específicos para trabajar con ellos, no hay en la carrera de formación docente hay algunas cosas de pedagogía social, fundamentalmente a nivel de posgrado, pero no hay una formación de profesionales para trabajar en ese sector y lo que ello implica. Aún hay retos cuando se habla de educación para jóvenes y adultos en Venezuela. Y quizás a nivel curricular, hoy es imposible decir que cualquier reforma curricular va a ser capaz de acompañar esa aceleración de la innovación. Pareciera que el mecanismo de currículo es un currículo alternativo, complementario, con algunas cosas que son permanentes y otras que se actualizan en tiempo real, con mayor libertad pedagógica, pero ese debate no lo estamos haciendo. Los programas de formación docente se han vuelto muy conservadores, porque esto también implica cambiar mucho los estilos de aprendizaje, los estilos de enseñanza, eso por un lado, ¿no? Y bueno, la situación en el caso del país, que cuando hablamos de educación de jóvenes, de alguna manera u otra tenemos que referirnos a todo el tema, si somos coherentes con lo que vengo diciendo, con todo el tema de la tecnología, y tiene que ver con la conexión a internet, con la posibilidad de disponer de equipos. Y aquí, desde mi punto de vista, lo he escrito en varias oportunidades, se cometieron en Venezuela errores muy importantes. Uno de ellos fue darle computadoras a un grupo de estudiantes, porque no se logró darle a todos, a pesar de que se entregaron 11 millones. Ahí tendríamos que revisar qué pasó, que no se le dio a todos, y fueron 11 millones de computadoras que se repartieron, pero no se le distribuyeron a los docentes, y eso no tiene ninguna coherencia, ¿no? Ninguna estrategia pedagógica puede ser dándole los instrumentos a los estudiantes y no a los docentes. Mañanita de mi tierra, porque tú quieres cantar. Tenemos que tener la disposición para desarrollar un proceso de educación con jóvenes y adultos, aún en las terribles circunstancias en las que estamos, pero eso pasa porque el mundo de la política se ponga primero
pensando en la gente, precisamente pensando en un proyecto para los jóvenes, que debe ser nuestra mayor motivación, los jóvenes, niños y niñas. Tenemos que hallar la salida, porque lo que no podemos, mi querida amiga, es abandonar la esperanza de trabajar para los jóvenes, para los niños, las niñas, para la población excluida. Si abandonamos la esperanza, estamos abandonando la posibilidad de tener país mañana. Y así regresar a ti, como lo manda el Creador, Villa San Cristóbal. Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos, Es una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER con el apoyo de DVV Internacional.